Jeffrey Epstein fue un consultor, inversionista económico, financiero, un coaching financiero, un magnate financiero que trabajó para el banco Bear Stearns y luego firmó su propia firma, luego construyó su propia firma J. Epstein and Co., Jeffrey Epstein y compañía. Y el tipo, el power que tenía en Wall Street, nació, estudió en Nueva York, lo conectó con el mundo político, con el mundo social, con el mundo jurídico, con el mundo artístico y diplomático. Y el tipo era un degenerado sexual, un enfermo sexual, grado 3. Empezó a hacer un paquete de fechorías y en el año 2008 una niña de 14 años le denunció a su madrastra que la habían raptado en una mansión de Palm Beach, en Florida, y que la habían obligado a desvertirse frente a un señor que tenía las características de Jeffrey Epstein. Y ella salió de ahí, se lo contó a su madrastra y la madrastra, los padres de la niña de 14 años, y pusieron una denuncia, la niña señaló la casa y entonces Jeffrey Epstein tenía a todo el condado de Palm Beach, a las autoridades compradas, el sheriff, todo el mundazo, el fiscal, todo el mundazo. Que después ese fiscal creo que fue ministro de Trabajo, apellido Acosta, era latino. Entonces, ¿qué pasó en el 2008? Bueno, que empezaron a darle vuelta al caso tratando de generarle impunidad en favor de Jeffrey Epstein. Él se declaró culpable de 2 casos para que cerraran todo lo otro, porque había un paquete de acusaciones y de testimonios en contra de él y de la casa. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron fue que él se declaró culpable de 2 cargos de prostitución de menores y agresión y delitos sexuales. Dejaron detrás todos los otros cargos e hicieron un acuerdo sin participación de las víctimas para beneficiar a Jeffrey Epstein y lo condenaron a 18 meses de prisión en la Florida. 18 meses de prisión en la Florida. Para lograr ese acuerdo convocaron un jurado, todo de la Florida, de los jurados que se conforman para casos de pena capital, porque sabían que lo iban a favorecer a él. Tumbaron los otros a cargo y nada más le dejaron 2. Y eso le valió 18 meses de prisión. ¿Y qué hizo Jeffrey Epstein para pasar esos 18 meses de prisión? Oigan lo que hizo. Constituyó una fundación, le donó $128,000 a la oficina del sheriff del condado de Palm Beach. Entonces, esa fundación tenía personal, esa fundación era él la que la respondía, le manejaba a él. Esa fundación, para ayudar a los internos de las cárceles de la Florida, era una mascarada para él tener un paquete de privilegios. Y todo el personal de la fundación eran trabajadores de él que vestían de saco y corbata. Le hicieron su propia cárcel que se conectaba, pues hicieron una oficina de la fundación dentro de la cárcel. Y entonces él tenía la posibilidad de entrar y salir a la cárcel, a la oficina cuando quisiera. Entonces estaba en, en una condición de extremo privilegio. Eso le permitía eh, estar suelto el día entero, rodeado de sus empleados, con todos los privilegios y todo. Nunca estuvo preso de verdad, nunca. Solo cuando se suicidó en el 2019. Ahí fue que estuvo preso en la misma cárcel del Chapo y en la misma cárcel que estuvo John Gotti. Pero el tipo fue procesado en la Florida, pero también fue acusado en Nueva York por un paquete de gente que las tengo todas aquí. Y pudo salir a los 10 meses de prisión. Le dictaron 18, un año y medio, pero antes del año salió en libertad condicional o prisión domiciliaria. Y el tipo se paseaba por la Florida como le daba la gana y podía salir del país en jet privado, aún estando en condición de preso domiciliario. ¿Qué pasó con ese comportamiento? Es el mismo comportamiento que tuvo Colombia con Pablo Escobar. ¿Recuerdan? Pablo Escobar se entregó a condición
de que le permitieran hacer su propia cárcel. Y desde su propia cárcel, señores, Pablo Escobar hizo lo que le dio la gana. Secuestraba, mataba, perseguía. Incluso Pablo Escobar llegó a cocinar 2 narcotraficantes dentro de su cárcel y darle la carne a su familia que fueron a visitarlo. Eso fue así, ¿eh? O sea, él hacía lo que le daba la gana. Llevaba muchachas, equipos de voleibol debajo en los camiones de suministro, porque él controlaba el ayuntamiento de donde hizo la cárcel de la catedral. Controlaba todo, las entradas, los accesos, los salidas. No podía volar un avión encima de la catedral. Y después se escapó porque tenía ruta de escape. O sea, el gobierno rendido a los pies de Pablo Escobar. Así se rindió el gobierno de Estados Unidos a los pies de Jeffrey Epstein. ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos se rendía a los pies de Jeffrey Epstein? Y ahora viene el tema del listado. Antes de ver el listado, Jeffrey Epstein lo que hacía era que tenía 3 casas, una en Palm Beach, una en Islas Vírgenes, que era la isla privada de él, y otra en Manhattan. ¿Y qué hacía Jeffrey Epstein? A todas las personas que tenían cierto valor social, él los invitaba a la casa, los exponía sexualmente con menores o con prostitutas y lo grababa con cámaras especializadas que tenía incrustadas en las paredes. Y tenía un cuarto de audiovisuales con técnicos grabando permanentemente a sus invitados para coger esas grabaciones, guardarlas en discos compactos, porque en esa época no había el power de las USB, y entonces en disco compacto él los grababa y en DVD, y los tenía en una caja fuerte todo. Esa es la lista que ahora está saliendo. Ahora está saliendo la lista, pero no están saliendo los videos. Los videos pudieran salir eventualmente, porque no solamente la lista de nombres, son los videos. ¿Y quiénes son los que están en esa lista? Vamos a poner algunos, son 180 personas, pero los que están en la lista que se publicó fue porque las autoridades lo corroboraron con la víctima. ¿Me explico? O sea, no, porque tú podías ir a la casa de Jeffrey Epstein, aunque después de las declaraciones del 2000, después de la prisión, la acusación, la sentencia y la condena del 2008, ningún político que se respetara debió ir a una reunión con Jeffrey Epstein porque es un depredador sexual grado 3, definido por las autoridades federales como un depredador grado 3. ¿Y por qué? Porque el jefe de policía de Palm Beach, no, el fiscal de Palm Beach, llamó al FBI porque no confiaba en el jefe de policía de Palm Beach, porque él decía que el jefe de policía de Palm Beach protegía a Jeffrey Epstein. Y es el fiscal de Palm Beach que le pide asesoría al FBI. Y el FBI continúa la investigación al margen del sheriff local del condado. Entonces, es el FBI y las autoridades de Manhattan, no de la Florida, que le dan una calificación de agresor sexual tipo 3 de alto riesgo a Jeffrey Epstein en el 2008, lo que significa que después del 2008 no había ninguna excusa para una persona de bien reunirse con Jeffrey Epstein, porque estás reuniéndote con un depredador sexual tipo 3 de alto riesgo. Una calificación de por vida que nadie se la podía quitar. Nadie le podía quitar eso, porque el tipo en cualquier momento podía reincidir. Esa es una calificación jurídica en Estados Unidos. Entonces, antes de los que aparezcan en la lista tiene que tener fecha para que sea justa y honesta. Porque antes del 2008, cualquiera podía reunirse con Jeffrey Epstein, porque nadie sabía lo que él hacía. Pero después del 2008, incluso yo que no me llevo bien con la Iglesia Católica porque pienso que es muy machista, debo decir que el Papa Juan Pablo II falleció en el 2005, 6 por ahí. De modo que el Papa Juan Pablo II, si se reunió con Jeffrey Epstein, no sabía que él era un pedófilo, un degenerado sexual, un monstruo, porque a él
a Jeffrey Epstein lo procesan en el 2008 y ya el Papa Juan Pablo II en el 2008 había fallecido. Es injusto poner al Papa Pablo II en ese listado. Y vamos a ver entonces el listado para que ustedes se hagan una idea, no de todo, pero de los nombres que más se conocen. Vamos a ver, Donald Trump obviamente encabeza la lista, no solamente por eso, sino porque Donald Trump era un amigo full por el tema de los casinos de New Jersey, de Atlantic City, con Jeffrey Epstein. También los dos eran de Nueva York, los dos son de Nueva York. Y Donald Trump se ufanaba no solamente de su relación con Jeffrey Epstein, sino también de su comportamiento. De que el hecho de que ellos pudieran conseguir citas con mujeres que eran igual o menores que sus propias hijas, eso está publicado en Twitter por el mismo Trump. Entonces, Jeffrey Epstein se suicidó en el gobierno de Trump en el 2019 y fue apresado en el gobierno de Trump por segunda ocasión viniendo de un viaje privado de Francia en el 2019, pero por las autoridades neoyorquinas, demócratas, en el 2019, no en la Florida, donde Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein, tío Epstein era el gerente general de Boston y de Chicago, con los que ganó series mundiales. Entonces, Jeffrey Epstein tenía un paquete de privilegio en la Florida, pero no en Nueva York. Y en Nueva York fue que lo procesaron en el 2019 por la misma acusación. Entonces, ¿quién encabeza la lista? Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el príncipe Andrés de Inglaterra, que una de las menores, apellido Griffin, en la mansión de Islas Vírgenes, dijo que este príncipe la manoseaba, le manoseaba los senos. Naomi Campbell, la modelo. Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos. Si Bill Clinton se reunió con Jeffrey Epstein después del 2008, porque es importante decir que, repetir que hasta el 2008 nadie sabía los niveles de depravación y de degeneración de Jeffrey Epstein. Quizá lo sabían algunos amigos, pero Bill Clinton sale del poder, déjame ver, 92, en el 2000. Y una de las personas que vio a Bill Clinton en la isla de Jeffrey Epstein asegura que salió de allá y llegó en un helicóptero negro después de dejar la Casa Blanca. Y Bill Clinton gobernó del 92 al 2000. O sea, si estuvo con Jeffrey Epstein después del 2008, también no tiene excusas. Es cómplice, porque ya en el 2008 Jeffrey Epstein era un delincuente público tipo John Gotti, tipo Pablo Escobar, tipo el Chapo Guzmán. Los que se siguieron reuniendo con él después del 2008, esos son los que nosotros tenemos que cuestionar, independientemente de que pudiera haber algunos que fueran cómplices de él en sus degeneraciones antes del 2008. Pero los que siguieron juntándose con él después de que fue procesado, condenado y juzgado y condenado, son los que sirven menos, para que me entiendan. Naomi Campbell, Bill Clinton, David Copperfield, ese es el mago. Michael Jackson, un pedófilo, ustedes saben, todo el mundo lo que pasaba con Michael Jackson. Alexandra Cousteau, directora de cine, quizá familia de Jacques Cousteau, qué sé yo. Alan Dershowitz, ese es el profesor de Derecho de la Universidad de Harvard. Dershowitz, ese también estaba acusado directamente por una de las menores. Recuerden, no, les agrego que fue un bufete de Harvard que defendió a Jeffrey Epstein de las acusaciones en la Florida y que logró el acuerdo tóxico. Sin participación de las víctimas. Un bufete de Harvard. Seguimos con Leonardo DiCaprio, el actor Stephen Hawking. Se ha hecho viral Stephen Hawking porque uno no supone a Stephen Hawking una persona con tanto power a nivel científico, uno de los físicos teóricos, el último gran físico teórico del siglo XX-XXI, Stephen Hawking, pero quizá por su condición de discapacidad, que era rechazado por 99.9 de las mujeres que abordaba, quizá se convirtió en un perfil vulnerable, como los sacerdotes con el celibato.
La iglesia les permite tener sexo, ellos no saben qué hacer con su naturaleza sexual y se expresan a través de perfiles de riesgo, que son niños y niñas que tienen menos posibilidades de reaccionar y de defenderse. Eso quizá le pasó a Stephen Hawking ahí. Habría que ver también la característica, repito, la fecha de 2008 es una fecha de inflexión porque hasta 2008 se pensaba que Jeffrey Epstein era un ciudadano de bien. Heidi Klum, también la modelo y presentadora, George Lucas, el productor de cine de la saga de la Guerra de las Galaxias, el Papa Juan Pablo II, ¿ves? Ahí está el Papa Juan Pablo II, Kevin Spacey, actor, el de House of Cards, el que después se vio involucrado también con un paquete de problemas sexuales que le dañaron la carrera, Thomas Pixer, presidente ejecutivo de Hyatt Hoteles, Pixker, Leslie Wexner, CEO de Victoria's Secret, Oprah Winfrey, la gran presentadora de televisión afroamericana, Bill Richardson, ex legislador y gobernador estadounidense, Chris Tucker, actor y humorista, Claudia Schiffer, también modelo. Bueno, ahí está una parte, lo que para mí son los más trascendentes de las personas que aparecen en la lista, pero es importante insistir en lo siguiente, ¿no? Insistir en esto. Los que aparecen antes y después del 2008, porque yo no creo que gente ahí, yo no creo que Stephen Hawking eh, fuera a abusar de menores a la casa de Jeffrey Epstein. Yo particularmente no lo creo hasta que no vea una evidencia, por poner un caso. Stephen Hawking, el único de ahí que yo digo, mira, a pesar de sus limitaciones, de su problema de cuadraplegia, el tipo tuvo una relación, logró tener hijos, no se sabe si los hijos no se sabe. Pero eh, honestamente hablando, no creo que fuera Stephen Hawking un depredador sexual. Sí, un perfil vulnerable por su discapacidad que puede ser aprovechado por cualquier degenerado como Jeffrey Epstein. Porque Jeffrey Epstein a todo lo que él llevaba a la casa lo grababa, les repito, para poder chantajearlo después. Para poder chantajearlo. Porque Jeffrey Epstein, después de su primera boda, se casó o se unió con Ghislaine Maxwell. ¿Y quién era Ghislaine Maxwell? Era la hija de Robert Maxwell, el magnate de los medios de comunicación, también judío, porque Jeffrey Epstein era judío. Robert Maxwell murió y la hija de Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell, que vivía en una mansión en la montaña, en Seattle, creo, si no recuerdo mal, se unió en pareja con Jeffrey Epstein y entonces hicieron una pareja del diablazo. ¿Por qué? Porque ella venía con antecedentes de depredación sexual de menores también. O sea, dos genios del mal en el proxenetismo y en la prostitución de menores se juntaron y ella se convirtió en el cerebro de las maquinaciones sexuales de Jeffrey Epstein. Y después que él se suicidó en la cárcel de máxima seguridad de Manhattan, en la misma que está el Chapo, entonces a ella la detuvieron y ahora está presa, detenida. Y ella, lo más probable, una tipa multimillonaria, hija de, para que ustedes tengan una idea, de Robert Maxwell es como, ¿qué te digo yo? Un magnate de los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos. El tipo, vamos a poner que, estoy buscando con quién compararlo en América Latina. Cisnero, el que murió ahora, que era dueño de Venevisión, es como un pellizco alante de Robert Maxwell, para que ustedes tengan una idea. Gustavo Cisneros, el venezolano de que producía toda la novela chatarra, que murió ahora creo que murió en Miami, en Florida, pero que tenía inversiones aquí en Miche Turística. Eso es como un pellizco delante de Robert Maxwell, el gran magnate de los medios de comunicación que lo asociaban al Mossad israelí porque era judío, también como Jeffrey Epstein. Entonces, la hija de Robert Maxwell era la pareja Ghislaine Maxwell de Jeffrey Epstein, y que está presa ahora después que él se suicidó y que ha contribuido con
con explicar todos los cómplices y todos los listados que tenía guardado Jeffrey Epstein en su casa de Manhattan, en su casa de Palm Beach en la Florida y en su casa de Islas Vírgenes. Entonces, recuerden que Jeffrey Epstein fue detenido en el 2019 por las autoridades del estado de Nueva York proveniente de Francia en un vuelo privado. Después que él estuvo preso por agresión de menores, cuando él se junta con Ghislaine Maxwell, renueva la agresión otra vez y empieza a armar una estructura de secuestro y prostitución de menores. De hecho, en Francia hay una investigación abierta después de la muerte de Jeffrey Epstein, porque él mandaba a buscar a menores a Francia. ¿Ven esto? Y entonces lo agarran y lo meten en la cárcel de máxima seguridad donde está el Chapo. Ahí él le propone a las autoridades un acuerdo para que le den prisión domiciliaria en Manhattan a cambio de una fuerte cantidad de dinero para el Estado. Y el juez lo rechaza porque lo considera un agresor sexual tipo 3, un tipo que es un peligro público para la sociedad. Y entonces ahí es que lo meten en la cárcel en julio y un par de meses después, en agosto, él intenta suicidarse, lo encuentra un ex policía que era su compañero de celda, que también a ese policía él le contó muchísima vaina. Y entonces el compañero de celda dice que a él le facilitaron las herramientas para el suicidio en el 2019. A él lo agarran preso en el 2019, el penúltimo año del gobierno de Trump. Yo hice un programa sobre la relación específica de Jeffrey Epstein con Donald Trump y por qué a Trump le convenía que Jeffrey Epstein se callara. Y las autoridades dice el compañero de celda de Jeffrey Epstein, él intentó suicidarse una vez, unos 10 días antes de que lo lograra. Y entonces le crearon las condiciones para que el tipo lo volviera a intentar. Y en esa segunda oportunidad lo logró y murió por asfixia, por autoahorcamiento, un suicidio, en la cárcel donde está el Chapo en Nueva York. Esa es básicamente la trayectoria de Jeffrey Epstein. Van a salir muchísimos nombres más, pero yo insisto, hay que tener en cuenta varias cosas. Antes del 2018 se puede justificar, como el caso del Papa, visitar o tomarse una foto con Jeffrey Epstein porque él no estaba vinculado públicamente a ningún delito. Los que lo hicieron después del 2008 no tienen ninguna consideración, porque ya sabían que se estaban juntando con un depredador sexual grado 3. Y también pudo haber ocurrido que otras personas lo visitaran porque era un tipo influyente, porque estaba bien conectado, porque querían hacerse una foto con él, porque querían participar en su party, pero no son degenerados. Incluso pudieron tener fiestas con prostitutas y eso no es un delito. Delito es tenerlo con menores. Ya eso es otro grado mucho mayor de responsabilidad. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa, porque recuerden que la lista, cada persona que esté en esa lista, los que fueron corroborados por las menores, que en esa época eran menores, que ya son mayores de edad, que fueron abusadas, dijeron: yo vi a fulano, fulano me tocó, el príncipe me hizo esto, el abogado me hizo esto. Toda esa gente tiene su video guardado, que fue encontrado en la caja fuerte, el archivo de los videos, con $170,000 en efectivo y varios pasaportes de Jeffrey Epstein falsificados de diferentes países. El FBI tiene los videos y la fotografía, porque todas las casas de Jeffrey Epstein estaban llenas de cámaras y tenía un cuarto de filmación especial. Lo dijo una pintora que él llevó a su casa para que le hicieran un trabajo, y ella veía muchas imágenes de camas con inodoro, en los videos cortitos de 1 minuto.
O sea, que era como ensayando el formato como iban a grabar cada una de las habitaciones de las mansiones de este maldito monstruo que felizmente falleció en el año 2019.